Canal del Congreso, el canal de la Unión, presenta. Hola, bienvenidos a Pesos y Contrapesos, el programa de la Auditoría Superior de la Federación y el canal del Congreso. El día de hoy nuestra emisión está enfocada en el Índice de Desempeño de los Programas Públicos Federales 2014 realizado por GESOC. Y para ello tengo el gusto de contar con la presencia de su director general, Alejandro González. Juan, Alejandro, un gusto estar de nueva cuenta. No, por el contrario, gracias. Y también nos acompaña el auditor especial de desempeño, Roberto Salcedo. Roberto, también un gusto tenerte de vuelta en el programa. Invitación. Alejandro, si nos puedes contar qué es el INDEP y qué es lo que busca GESOC con este ejercicio. Totalmente, mira. El INDEP es un instrumento que busca generar rendición de cuentas basada no tanto en los insumos de la política, sino en los resultados de la política. Es decir, qué se obtiene con el dinero del presupuesto que el gobierno invierte en sus programas sociales a partir de elementos muy sencillos, como saber cuál es su calidad de diseño, cuáles sus avances en metas, ¿no? En términos y por otro lado, el avance en la cobertura de su población potencialmente beneficiaria. Lo que hace al final del día es rankear en una escala de 0 a 100 la capacidad de cada uno de los programas sociales. Tenemos para el año 2014 182 programas sociales para resolver el problema público que le da origen. Así de sencillo. Esa es la idea y básicamente es un instrumento de transparencia, de rendición de cuentas y de eficacia del gasto social, ¿no? Roberto, ¿por qué es importante medir el desempeño? Bueno, necesitamos saber si el gobierno está resolviendo los problemas públicos. El gobierno interviene para resolver los problemas que tiene la sociedad. Las políticas públicas se definen como aquello que quiere resolver el gobierno. Y si no medimos si está resolviendo, pues entonces estamos haciendo rutinariamente las cosas y no sabemos a dónde vamos, ¿no? Es como si estuviéramos en un barco y no midiéramos la distancia que estamos recorriendo, la velocidad y la orientación hacia dónde vamos, hacia qué puerto vamos. Por eso son muy importantes todos los instrumentos de medición. Alejandro, esta es la sexta ocasión que GESOC hace este ejercicio de medición. Gracias. ¿Qué has visto en la evolución de estos años? Ya son 2 gobiernos diferentes. Sí. Así es. ¿Cómo han cambiado? ¿Hacia dónde va el país en el tema de evaluación de desempeño? Mira, muy interesante. Después de 6 años hemos visto un fenómeno que me parece muy revelador del estado de la administración pública federal. Hemos generado nosotros, junto con todos los, actores de la evaluación de lo público, incluida la Auditoría Superior de la Federación, una gran cantidad de recomendaciones y de evidencia sobre lo que funciona y lo que no funciona. Y en estos años hemos visto cómo hay un grupo de programas y de dependencias públicas que han entendido muy bien cuál es la lógica de esto. Y hemos visto cómo programas que antes eran relativamente malos, ¿no?, en términos de diseño y de desempeño, empezaron a mejorar, ¿no? Y ahora hemos visto, por el otro lado, cómo hay un conjunto de dependencias y de programas que, a pesar del cúmulo de evidencia, se han ido quedando rezagados. Es decir, no es porque no haya información, no es porque no haya recomendaciones de mejora, no es porque no haya evaluación. Y en este fenómeno nos ha llamado mucho la atención la actuación que ha generado también la Secretaría de Hacienda y la Comisión de Presupuesto. Pocas veces puedo decir, en programas de este tipo, que tenemos una buena noticia en términos de cómo Hacienda sistemáticamente y después el Congreso sistemáticamente ha venido incrementando el presupuesto a aquellos programas que más y mejor desempeño tienen año con año. De manera tal que hoy 7 de cada 10 pesos se concentran en 41 programas que tienen un muy buen desempeño de acuerdo a nuestros índices, pero por otro lado tenemos una gran mayoría de programas, 141 programas, que tienen una chiquillada en términos de presupuesto, si lo queremos ver así, y que simple y sencillamente se resisten a cambiar y a mejorar, ¿no? Entonces, esa proporción ha mejorado entre el dinero bueno. Así es. En pocas palabras,
hemos sido muy buenos para mejorar la calidad del gasto de lo que funciona y muy malos en términos de país para poder realmente tomar en serio aquellas cosas que no están funcionando, ¿no? Y cambiar se ve muy claro que se ve muy, muy complicado por razones diferentes a la falta de evidencia, ¿no? Roberto, para el público en general, el cargo de auditor especial de desempeño pues puede generar la duda de, bueno, pues ¿qué hace un auditor especial de desempeño? Digamos, en tu día a día llegas a tu oficina y ¿qué es lo que los documentos o los procesos o lo que verifican en tu área dentro de la Auditoría Superior de la Federación? Sí, significa una auditoría de resultados. Eso es lo que significa. El área a mi cargo es, hacemos auditorías de resultados. Y el día a día es ver no solamente lo que hace el gobierno, sino qué resultados está obteniendo con lo que hace, ¿no? Por ejemplo, nosotros coincidimos con el índice en un programa contra la obesidad, que está entre los últimos. Ya lo auditaron. Ya lo auditamos. Ya lo auditamos y está entre los últimos en el índice de los 119. ¿Y qué pasa? Dicen que en México hay 70 millones de mexicanos que tienen más de 20 años. Segundo, hay 50 millones de mexicanos que tienen obesidad o sobrepeso. Entonces, este es un problema público. Grande y hay que resolverlo. Somos el primer país en el mundo en obesidad. Le ganamos ya a Estados Unidos. El año pasado ya le ganamos a Estados Unidos. Y se instaura un programa para resolver el problema. Y Jesús en su índice lo pone entre los últimos. Coincidimos. ¿Qué es lo que pasa cuando vemos el asunto? Vamos a ver qué hace. Hacemos dos preguntas. La auditoría hace dos preguntas. ¿Qué hace y para qué lo hace? ¿No? Esas son las. Entonces, ¿qué hace? Se le da 300 millones al CENAPRESE, que es el Centro Nacional de Prevención de Enfermedades, para que ataque el problema de la obesidad. Y nada más la cifra, 300 millones para 50 millones que tienen este padecimiento, pues realmente no se va a resolver el problema. Se le da el dinero al CENAPRESE. El CENAPRESE lo que hace es distribuirlo entre los 31 estados. Y una vez que lo ha distribuido entre los 31 estados para que vean el asunto, ¿no? Pues dicen, yo ya cumplí. Y entonces, metas cumplidas. Entonces, puede tener una alta calificación en las metas cumplidas porque distribuyó todo. Entonces, nosotros vamos a los estados. ¿Qué hicieron con ese dinero para combatir el problema? Sí. Si quieres vamos a una pausa, Roberto. Estamos en Pesos y Contrapesos hablando sobre la importancia del desempeño de los programas públicos, las auditorías sobre resultados y los esfuerzos de la sociedad civil para medirlo. Vamos a una pausa y volvemos. Estamos de vuelta en Pesos y Contrapesos. Roberto, en el segmento anterior nos estabas platicando de este programa contra la obesidad que estaban evaluando en la Auditoría Superior de la Federación. Sí, nosotros fuimos a ver qué sucedía en la realidad. En los estados hicimos una muestra y lo que sucedía que con ese dinero lo que estaban haciendo es atender la diabetes. Entonces, la distribución había sido bien para el objetivo. Y el hacer estaba mal. Pues no íbamos a resolver el problema, no lo estamos resolviendo. A pesar de que fuera una causa muy loable para la cual se estaba utilizando los recursos. ¿No? Y entonces, cuando nosotros vemos que GESOC lo pone entre los últimos programas, nosotros coincidimos, efectivamente, es uno de los últimos, porque no está resolviendo el problema. El programa que no resuelve el problema
no es un programa eficaz y son recursos que no tienen una utilidad. Sí, totalmente de acuerdo. Aquí hay un elemento muy importante que planteaba Roberto. Dos, uno tiene que ver, lo decía Roberto, 300 millones de pesos para esta dimensión del problema, ¿no? Es una primera pregunta bastante válida y es algo que vemos muy seguido en GESOC. Cómo hay programas grandilocuentes con objetivos muy relevantes, no demeritamos la relevancia del objetivo del problema público, pero cuando uno revisa después cuáles, por los montos realmente asignados a estos programas, la proporción de población potencialmente beneficiaria que está en condiciones de atender, básicamente caemos en cuenta que son programas dispersos, en donde la probabilidad de que resuelvan el problema es muy poca. Dicen que el mejor testimonio de sinceridad de un servidor público es el presupuesto, ¿no? Totalmente. Porque si realmente les interesa la obesidad, Totalmente. pues saber cuánto dinero hay sobre la mesa. Totalmente, y ese es uno de los grandes dilemas. Nosotros medimos una variable en nuestro índice que es un muy buen proxy de este punto, que es justamente la cobertura de la población potencialmente beneficiaria, ¿no? Es decir, que nos digan cuál es el problema público, cómo definen ese problema público, cuántas personas están bajo el supuesto de ese problema público y de esas personas, cuántas de ellas cubres. Y cuando tenemos coberturas del 5, del 4%, del 3%, clarísimamente es un programa que aunque estuviera bien diseñado, que aunque cumpliera sus metas operativas, realmente nunca va a poder resolver el problema. Y de nueva cuenta, cuando la pregunta que nos hacemos es, ¿requerimos 182 programas sociales? ¿O requerimos quizás 80, quizás 50, pero muy bien enfocados a problemas relevantes y con una cobertura presupuestaria suficiente que a la vez nos daría una cobertura poblacional suficiente para resolver el problema, ¿no? Y puede ser, en algunos casos, que el programa sea perfectamente diseñado y lo que le falta son recursos, a veces está mal diseñado y tiene exceso de recursos ahí. Totalmente, y es el índice de desempeño de programas sociales y de programas federales, eso es lo que justamente identifica. Lo que hace es, además de dar un rank y una calificación de desempeño de 0 a 100 y un ranqueo, identifica 6 categorías de desempeño y justamente, por ejemplo, en las categorías más relevantes, en donde los programas son muy adecuados, llamamos aquellos programas que tienen un nivel de desempeño óptimo y un nivel de desempeño con alto potencial. Alto potencial significa que lo único que les hace falta justamente son recursos para cubrir una proporción bastante, digamos ya pequeña de la población que les hace falta cubrir, y también en esta categoría de alta dispersión de política social justamente tenemos a esos programas que son programas con un adecuado diseño, con un adecuado cumplimiento de metas, pero con una muy baja cobertura, principalmente porque sus presupuestos son muy bajos, ¿no? Y por cada una de estas categorías generamos recomendaciones programa por programa, ¿no? Roberto, ante un escenario de recursos limitados, en tu oficina, en la Auditoría Especial de Desempeño, ¿cómo seleccionan qué programas auditar, qué programas dejar para el año siguiente? ¿Cómo es este proceso? Sí, nosotros estamos atentos a la agenda pública. Estamos viendo cuáles son los problemas más importantes. Vemos qué es lo que, con el presupuesto que se quiere resolver, porque cada año que se aprueba el presupuesto dice cómo va a cambiar México. Sí. Sí, y nos dicen a veces cosas maravillosas de que vamos a encontrar soluciones. Y entonces nosotros tomamos lo que dice el presupuesto, que se va a resolver, y luego lo que rinden cuentas en la cuenta pública para ver si efectivamente lo hicieron o no. Entonces encontramos ahí las diferencias y, por supuesto, los temas más candentes, tanto por la definición del informe presidencial, los informes a la Cámara trimestrales, sí, que son los temas más importantes, y la cuenta pública, ¿no? Sí. Entonces, una definición de estas debe ser muy precisa. ¿Y cuántas gentes se requieren, cuántos auditores para...? Depende, hay auditorías muy complicadas que requieren 10 auditores, hay auditorías más sencillas que requieren 3 auditores. Se van moviendo los auditores según la dificultad y la profundidad del asunto. Y más o menos en cada ejercicio de cuenta pública, ¿como hacemos 150 auditorías de desempeño. No.
y la auditoría hace 1.200. ¿Sí? De gasto federalizado, más del 10%, como digamos. 500 de gasto federalizado, para cerrar las cifras al auditorio, 500 de gasto federalizado, 500 de cumplimiento financiero y 150 de desempeño. El universo es más grande que los programas públicos, ¿no? Porque hacen más auditorías de los programas que mide GESOC en el INDEP. Sí, nosotros hacemos más y además vamos acumulando, vamos viendo y vamos dando seguimiento a los asuntos, ¿no? ¿Hacia dónde va a evolucionar la medición del desempeño de los programas, Alejandro? Es una muy buena pregunta, Juan. A ver, aquí hay dos niveles. ¿Hacia dónde desde las organizaciones de sociedad civil queremos que esto vaya y hacia dónde queremos que las autoridades públicas vayan en este tema? Porque hay como dos elementos importantes. Recordemos que el índice se basa originalmente en la idea del propio gobierno federal de introducir un presupuesto por resultados, ¿no? Y que crea un sistema de evaluación, crea indicadores de desempeño y en principio genera elementos de información que permiten vincular todos estos elementos. Bueno, lo que hemos visto en los últimos años es, de entrada, a Hacienda le costó muchísimo trabajo definir desempeño, tal cual, comprometerse con una definición de desempeño, mientras que en la Auditoría Superior de la Federación, que tenía atribuciones desde el año 2000, 2002, ¿no? De manera muy previa, ¿no? El gobierno federal llega después a estos elementos y no tenía ni siquiera una definición tal cual de desempeño, cómo entendía desempeño y cómo iba a valorar, así, tal cual, una definición operativa muy concreta, insisto, a diferencia de la Auditoría Superior de la Federación. ¿Qué nos gustaría ver dentro de poco tiempo? Primero, que el gobierno federal, en particular la Secretaría de Hacienda, Coneval y Función Pública, por fin le dieran más valor a su modelo sintético de desempeño, porque tienen un modelo sintético de desempeño que es un poco posterior a nuestro índice, pero que desde mi perspectiva carece de algunos elementos que pudiera complementar una valoración más integral del desempeño, y que por otro lado, estas valoraciones de desempeño pudieran ir a una proporción de gasto mucho mayor. Hoy nada más valoran aproximadamente el 11% del gasto público programable y particularmente programas de subsidio, y dejando fuera, ¿no? A diferencia de la auditoría, pues una gran cantidad de gasto, por ejemplo infraestructura, que es un gasto muy relevante, o otro tipo de gasto, ¿no? Estamos en Pesos y Contrapesos hablando sobre la importancia de la evaluación del desempeño y cómo medirla. Vamos a una breve pausa y regresamos. Estamos de vuelta en Pesos y Contrapesos hablando sobre el índice de evaluación de desempeño de los programas públicos federales del 2014. Alejandro, si nos pudieras platicar sobre la metodología que utilizan en GESOC para medir estos índices. Muy, muy importante. Lo que hacemos de entrada es tomar por ciertas la información que produce el propio sistema de evaluación de desempeño y que producen distintas entidades. De entrada, lo que hacemos es tomar en cuenta pública, porque es una fuente de información que compartimos junto con la Auditoría Superior de la Federación. El gobierno federal está obligado a reportar todos los programas federales, y no nada más en términos de cuánto se gastó, sino también el avance en indicadores. Tenemos también que Coneval integra toda la información referente justamente a las coberturas de todos los programas, y también a partir de Coneval se genera la información, evaluaciones de consistencia y resultados o de calidad de diseño. Lo que hacemos es muy sencillo, es integramos toda esta información a partir de un modelo que vincula, por un lado, la calidad de diseño del programa con su capacidad para cumplir metas reportadas en la informe de cuenta pública, y lo vinculamos, por otro lado, con su cobertura de población potencialmente beneficiaria. Cuando un programa informa estos tres elementos, decimos que es un programa que al menos tiene los elementos básicos para poder valorar su desempeño. Lo que primero llama la atención y lo que primero descartamos son todos aquellos programas que ni siquiera proporcionan esta información básica para estimar su desempeño, que para este año, el año evaluado, son 63 programas de los 182, ni siquiera proporcionan
la información básica para evaluar. Nosotros le llamamos la caja negra porque es el peor escenario, cuando ni siquiera un programa puede proporcionar información básica, ¿no? Y a partir de ahí lo que hacemos es, descartando esto, todo lo demás, generamos con esta información, la cual sistematizamos, analizamos y, digamos, normalizamos en una escala, le damos una calificación de desempeño y en función de esa calificación, que va de 0 a 100, puede, además de tener la calificación, caer en estas categorías de desempeño que mencionaba hace unos momentos, ¿no? Roberto, ¿cómo empatan las auditorías que ustedes hacen sobre ciertos programas con los resultados del INDEP? Ya mencionaste un caso del programa de obesidad, pero seguro hay otros más. Bueno, yo creo que lo más importante que apunta el INDEP en este documento es que ellos no toman en cuenta, porque no lo da la cuenta pública, la progresividad de un programa. O sea, cómo va avanzando en la resolución del problema, o al revés, la regresividad. Sí, y este es lo que nosotros estamos tratando de hacer, y ahí es donde nos complementamos. Sí, nosotros estamos tratando de ver si un programa avanza o retrocede, ¿no? En resolver el problema, porque pues somos auditorías de resultados. Y empatamos mucho porque ellos están viendo lo que reportan en la cuenta pública y nosotros también, pero también vamos a ver si efectivamente sucede lo que dijeron en la cuenta pública. Entonces, y encontramos que un programa puede ser muy exitoso por lo que reporta en la cuenta pública, y se supone que la cuenta pública es la rendición de cuentas sagrada, no nadie puede mentir ahí porque es un delito, ¿no? Y nos encontramos pues cosas muy interesantes. Por ejemplo, en el ranking, el número 1, el mejor programa es pensión para adultos mayores. Y nosotros también lo auditamos. Entonces, es un programa de encontrar a 5 millones de mexicanos que no tienen ninguna pensión por otros medios. Encontrarlos y darles bimestralmente darles 1,000 y tantos pesos. Sí. Ese es el programa. Entonces, el programa efectivamente ha encontrado a cerca de 5 millones de mexicanos, y por diversos sistemas les hace llegar su asignación bimensual. Con esto está muy bien calificado. Digamos, es una transmisión de recursos económicos. Está muy bien calificado. Ahora, ¿qué pasa con los adultos mayores que reciben ese dinero? Porque el programa es aumentar la calidad de vida de estas personas. No se mide la calidad de vida. Sí, estos recursos que les está dando el gobierno, sí, han aumentado su calidad, porque nunca tuvimos en el diseño la previsión de ver cómo estaban ahora y después de la intervención del gobierno cómo están, si están por lo menos un poco mejor. Sí, simplemente ver qué factores determinan la calidad de vida, que puede ser un concepto un poco abstracto. ¿No? Y cuando se dan conceptos abstractos, es muy difícil medir los resultados. Si dijeran mejorar el ingreso, pues eso sí sería mucho más tangible, ¿no? Pero, por ejemplo, si nos vamos al otro lado, si fuera mejorar el ingreso, pues sí, ya lo mejoraron en la cantidad. Pero otro ejemplo, el Sistema Nacional de Investigadores, que está en el número 5. En el número 5. Se establece el Sistema Nacional de Investigadores para que estos investigadores investiguen la tecnología para resolver problemas de México, investiguen la solución de diferentes problemas de ciencia y tecnología. Y es una transmisión de recursos también. Quienes cumplen ciertas calificaciones se les dan según las categorías. Y nosotros vamos a decir, a ver, ¿qué problemas resolviste? Y nos dicen, no, yo escribí un libro. Con eso obtuve tantos puntos. Pero tu libro, ¿qué problemas resolvió? No, es un libro muy importante por esto. ¿No? Y sí, efectivamente. Pero el objeto del programa, del Sistema Nacional de Investigadores, es que esos investigadores investiguen la realidad mexicana
y encuentren soluciones tecnológicas y científicas al país. Sí, la responsabilidad de un auditor de desempeño no es ser crítico literario sobre los méritos. ¿No? Así es. Entonces, pues nos encontramos ahí en esta situación, ¿no? Entonces, pues yo creo que estamos en el mismo camino. Nosotros, ustedes buscando el hacer, nosotros buscando el resolver, y los dos estamos buscando cómo medimos realmente los resultados del gobierno. Un poco, quizás nada más complementando el argumento de Roberto, que me parece muy bueno. En principio, cada uno de estos programas está obligado en su matriz de indicadores no solo a poner metas operativas, las metas de gestión, sino también identificar un fin y un propósito. Y ese fin y ese propósito, que tienen que ver justamente con la resolución del problema público, de acuerdo al problema identificado con el propio programa, le tienen que poner indicadores. Son indicadores estratégicos, que así le llaman ellos, fin y propósito. Y eso es donde nosotros identificamos que hay más limitaciones en el diseño de los programas. Y justamente las recomendaciones de la auditoría es un elemento clave para mejorar. De agregar indicadores. Sí. Pues Alejandro González, Roberto Salcedo, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta emisión de Pesos y Contrapesos. Tenemos que evaluar más para gastar mejor los recursos públicos con resultados más tangibles para los ciudadanos. Muchísimas gracias, lo esperamos en nuestra próxima emisión. Canal del Congreso, el canal de la Unión, presentó.